Buenos días a todos, bienvenidos a la Iglesia Luterana Gracia y Paz para este servicio de adoración y celebración de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También quiero dar las gracias a Zach, a Lorna, a Kyle por su ayuda con la música en este hermoso día. El Señor les bendiga. Quiero que nos saludemos de la forma acostumbrada. Hace siglos, los cristianos en este día, en la celebración de la resurrección de Cristo, por tradición se saludan de la siguiente forma. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de verdad. Alabado sea el Señor Jesucristo por este día y por la salvación eterna para siempre. Amén. Vamos a comenzar nuestro servicio de adoración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escuchamos la lectura de la sepultura de Jesús. Se encuentra en Marcos capítulo 15, del 42 al 47.
Era el día de preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo, y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, vieron donde lo pusieron. Esta es la palabra del Señor. Cantemos cuando crucificaron al Señor. Por favor, presten atención al Evangelio del relato de Juan, de la resurrección de Cristo. Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy de semana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro,
y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura, que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Y esta la palabra de Dios. Continuaremos con las siguientes estrofas. Te doy la oración y después vamos a responder. Oremos. Todopoderoso Dios, por tu único Hijo, venciste la muerte y nos abriste las puertas de la vida eterna. Danos tu ayuda continuamente. Pon buenos deseos en nuestras mentes y haz que esos deseos fructifiquen. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Seguimos con esta respuesta.
y les ofrezco esta siguiente lección del profeta Isaías. Y esta canción de alabanza que ofrece a Isaías es muy apropiada a la salvación que provee Dios por Jesucristo. Su canción es nuestra. Escuchamos a Isaías capítulo 12. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, proclaman la grandeza de su nombre, cantan salmos al Señor, porque ha hecho maravillas. Que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Hasta aquí la palabra de Dios. Seguimos con el próximo cántico. El que tanto así sufrió, aleluya, y en desolación se vio, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina vivo y inmortal, aleluya. Jesús nuestro Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, a ti haznos esperar, aleluya, y cantemos sin cesar, aleluya. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacerlo una vez más, el saludo tradicional en este día. Cristo ha resucitado, ha resucitado de verdad. Pero no sé si has escuchado esto. Jesús no resucitó de entre los muertos. ¿No han escuchado? Dicen que los discípulos de él fueron de noche y robaron su cuerpo de la tumba. Y después dijeron que había resucitado. Una conspiración media complicada, especialmente para esos discípulos. ¿No han escuchado? Los discípulos estaban tan tristes y tan desesperados que solo se imaginaron que Jesús no estaba muerto, sino que había resucitado. Se dejaron engañar, se engañaron a sí mismos por su tristeza sublime. ¿No han escuchado ustedes que dicen que sus discípulos lo querían tanto a su maestro
que no querían que se perdiera la memoria de él y queriendo que su fama creciera, entonces inventaron eso, de que resucitó. ¿Verdad? ¿No han escuchado ustedes? Jesús no murió en la cruz, solo sufrió, agonizó, pero no murió, sino quedó inconsciente, casi muerto, no totalmente muerto. Lo bajaron y lo sepultaron en su tumba. Y dentro de la tumba, el frío de la tierra lo revivió. ¿No han escuchado eso? De que Jesús tenía un hermano mellizo. Y después que Jesús murió, su hermano mellizo, pues se hizo pasar por Jesús y engañar a todos. ¿No han escuchado ustedes estos? Son teorías, obviamente no de los testigos, sino de los no creyentes. Y nosotros hoy podemos decir, qué ridículo. Son falsos, son falsedades. Pero esas versiones han existido desde el primer siglo y todavía se escuchan hoy día diferentes teorías sobre la resurrección de Jesús. Pero son fáciles de refutar. Porque tenemos el testimonio de los testigos oculares y tenemos la convicción de miles y millones de cristianos a través de los siglos. Y nosotros hoy nos juntamos con todos los creyentes del pasado y del presente. ¿Están listos? Para decir de nuevo la realidad hoy. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de verdad. Hoy escuchamos esas buenas noticias y hoy creemos esas buenas noticias y hoy proclamamos las mismas buenas noticias de que Cristo ha resucitado. El impacto de este evento no se puede negar. A veces se entiende el impacto de un evento haciendo la pregunta, ¿qué tal si no fuera así? Por ejemplo, ¿qué tal si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos? No sé si algunos de ustedes deben saber. San Pablo, el apóstol de Cristo, amigo, colaborador de Cristo, fue el que escribió eso. Escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo hace la misma pregunta. ¿Qué tal si Jesús no hubiera resucitado? Y dijo, ustedes están todavía en sus pecados. Y dijo, nuestra fe es vana. Pero también en ese capítulo 15, el versículo 20, Pablo declaró, igual que nosotros hoy, pero lo cierto es esto, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es un fundamento de nuestra fe y una garantía. Y cada año tengo el privilegio de recordarles que la resurrección de Jesucristo nos garantiza, primero, nuestros pecados son perdonados. ¿Okay? Sabemos, Pablo a los romanos dijo que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Él tenía que morir porque nosotros éramos pecadores, pero fue resucitado para nuestra justificación. Dios quiso anunciar al mundo que somos perdonados, levantando a Jesús de entre los muertos. También la resurrección de Cristo nos garantiza que nosotros viviremos aún después de la muerte. Jesús fue que dijo, porque yo vivo,
ustedes también vivirán, dándonos, aún en esta vida difícil, con dificultades, confusa a veces, dándonos en tiempos inciertos una esperanza segura. Y por último, la resurrección de Jesucristo nos garantiza que su palabra es verídica y es la verdad. Fueron los ángeles que primeramente el domingo por la mañana dijeron a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Jesús dijo que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, y así fue, dándonos la prueba de que la palabra de Dios es verídica. Cuando habla de nuestra salvación y también cuando habla de cómo vivir durante esta vida. La resurrección de Jesucristo que celebramos hoy, sí, es un hecho. Sí, es un fundamento, es una garantía para nosotros, pero también es un misterio. Ahora, cuando menciono la palabra misterio, ¿en qué piensas? Yo, cuando oigo la palabra misterio, inmediatamente yo pienso de un caso de policía, un homicidio que no hay evidencia, que no se sabe cómo pasó, cómo sucedió, quién es el culpable, etcétera, etcétera. Un misterio, no hay evidencia, no hay pistas. O tal vez pienso en el misterio de los ovnis, o en el misterio que es el pie grande, o otros misterios que hay en el mundo, casas embrujadas. Estos son misterios porque no se entienden, tal vez nunca se entenderán, y tal vez porque no existen misterios. Pero cuando la Biblia usa la palabra misterio, es diferente. Para Dios, un misterio es algo que solos no podemos entender ni averiguar, pero que Dios nos revela. Así, les invito a escuchar el texto del mismo capítulo 15, San Pablo escribiendo a los Corintios en ese capítulo. Voy a empezar leyendo en el versículo 51. San Pablo nos dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Esta es la palabra de nuestro Señor. El misterio que Dios revela aquí, seremos transformados. La muerte será devorada por la victoria
y por lo tanto vivamos, hermanos, victoriosamente. Hay secciones en la Biblia donde el autor, o Jesús que está hablando, o San Pablo, o el rey David, o otros autores de la Biblia, cuando hablan de lo que va a pasar en el fin del mundo para todos, para los creyentes y también para los no creyentes. Pero aquí en estos versículos Pablo está escribiendo a sus queridos hermanos corintios, creyentes ya en el Señor Jesucristo, y está explicando lo que va a pasar en el caso de ellos y de todos los demás creyentes, pecadores como todos, pero llamados por la gracia de Dios y salvos por la fe en el Señor Jesucristo. Creyentes que todavía luchan con el pecado, con la tentación y con el mundo que los rodea. Pero Pablo en amor les dice, este es el misterio que les voy a revelar. Seremos, nosotros los creyentes, seremos transformados. Por experiencia nosotros entendemos que en esta vida todo lo que hacemos es manchado por nuestro pecado. Hasta los mejores pensamientos y nuestras mejores intenciones llevan la mancha del pecado. Es por eso que en adición a que el cristiano tenga en su corazón amor y gozo y alegría y gratitud al Señor, también nosotros como cristianos también tenemos odio al diablo que trajo el pecado a este mundo. Tenemos desdén para este mundo de tentaciones y de pecado. Y también tenemos frustración con nosotros mismos, con nuestros defectos, con los efectos del pecado que todavía quedan en nosotros. Pero un día, cuando se toca la trompeta, en un instante, nuestro Señor Jesucristo vendrá vivo, con su cuerpo glorificado que tiene desde que salió de la tumba. En un instante seremos transformados. El que dice en Apocalipsis, yo hago todas las cosas nuevas, vendrá y hará todas las cosas nuevas. Seremos entonces libres del pecado, libres del dolor, libres del llanto, libres de frustración, libres de nuestras propias debilidades. Seremos libres de todos los efectos del pecado. Nuestro Padre, el que levantó a Jesús de entre los muertos, también nos levantará y nos transformará. Y seremos incapaces de pecar, incapaces de ver corrupción. Y por eso decimos, ven Señor pronto, ¿verdad? Porque seremos, cuando Él venga, seremos transformados. Lo sabemos. Y segundo, Pablo dice, un misterio les voy a revelar. La muerte será devorada por la victoria. Cuando Jesús salió de la tumba el primer domingo de la Pascua, cambió la historia del mundo, cambió la historia de cada uno de nosotros. Humanamente la muerte es invicta, ¿verdad? La muerte no ha perdido ni una sola vez. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y por eso todos seres humanos nacen y luego mueren. Nadie puede evitar la muerte, nadie puede vencer la muerte. Pero por Jesús, que salió de la tumba, la muerte ha sido devorada por la victoria. Cuando escucho la palabra devorar, también
Yo pienso, por ejemplo, en un animal que se cae en el río Amazonas entre pirañas y esas pirañas vienen y devoran ese animal, no queda nada. O pienso en otro animal que se encuentra con un pitón y el pitón pues devora, ya no queda nada. Así cuando Jesús enfrentó la muerte, venció la muerte, devoró la muerte, la quitó su aguijón para que nosotros podamos tener la victoria. El diablo, desde el viernes y todo el día del sábado y durante parte del domingo, se reía. Pensaba que había vencido al campeón que Dios envió, al Salvador Jesús. Lo había eliminado por su muerte en la cruz. Pero la risa del diablo no duró, porque el domingo Jesús se levantó victorioso también sobre la muerte. Y ahora por eso nosotros podemos reírnos y burlarnos de la muerte. En otras palabras, podemos tener confianza cuando pensamos en la muerte y no miedo y no temor. Mis hermanos, estos dos misterios, que seremos transformados y que la muerte ha sido devorada por la victoria, nos dan esta palabra de ánimo. Podemos vivir gloriosamente desde ahora, firmes y inconmovibles en la fe, con esa esperanza en tiempos inciertos como este y en cada momento. Y progresando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no está en vano. Ahora, mis hermanos, vamos a ser realistas. Mi vida, tu vida, nuestra vida no siempre parece victoriosa. Todavía existe el pecado en nuestra vida, en nosotros. Las circunstancias de nuestra vida no son totalmente de victoria, pero esas circunstancias escuchamos, creemos y proclamamos hoy. Esas circunstancias no pueden quitar ni dañar la victoria que tenemos por Jesucristo. Porque, una vez más, Cristo ha resucitado de verdad. Y pronto seremos transformados. Ya no habrá dolor, llanto, frustración, nada. Porque la muerte ha sido devorada por la victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay necesidad de tener miedo de la muerte, ni la nuestra, ni la de un ser querido, ni de nadie, porque ha sido derrotada por Jesucristo. Y no hay por qué no entregarnos, no darnos por completo entonces por la obra del Señor, el trabajo que nos ha dado, de dar a todos el simple mensaje que Cristo vive, que Cristo venció la muerte, que es Cristo que puede transformar nuestra existencia, nuestra vida, para darnos la gloria eterna en el cielo. Lo corruptible se revestirá de incorruptible. Lo mortal de inmortalidad. Tengamos esa plena confianza, mis hermanos, en Cristo. Por medio de Él seremos transformados. No experimentaremos la muerte eterna. Y por lo tanto, desde ahora, podemos vivir victoriosamente, gloriosamente, porque Cristo ha resucitado de verdad. Amén y aleluya. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús. Amén. Les invito
a escuchar a cantar el siguiente himno, la primera estrofa. Cristo vive, aleluya, muerte, tumba ya venció. Cristo vive, aleluya, las cadenas se rompió. Oh, canta con alegría, el Señor resucitó. En aquel glorioso día, la victoria nos logró. Cristo vive, aleluya, la victoria es de Jesús. Oh, cantadle, aleluya, nuestro Salvador y luz. Por la alegría y gozo que tenemos por el mensaje de la resurrección de Cristo, confesemos con confianza y consuelo nuestra fe en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a confesar juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a buscar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Cristo vive, aleluya, por nosotros Él murió. Cristo vive, aleluya, por nosotros Él salió. De la tumba y en la gloria vive y reina con amor. Y por medio de su muerte se hizo nuestro Salvador. Cristo vive, aleluya, la victoria es de Jesús. Oh, cantadle, aleluya, nuestro Salvador y luz. En esta oración vamos a responder responsivamente. Padre Celestial, Dios de gracia, nos ha dado una nueva y viva esperanza por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Cristo ha resucitado. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Cristo ha resucitado de verdad. Cristo fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Aleluya. Nos maravillamos del amor que mostraste en tu disposición de sacrificar a tu Hijo
para pagar por nuestros pecados. Y te adoramos por tu poder, con que levantaste a Jesús de la muerte. Gracias por enviar al mundo la verdadera vida y luz del mundo. Señor Jesucristo, Dios de gracia, nos ha dado el gozo de la resurrección por tu victoria sobre el pecado, la muerte y la tumba. Gracias por conquistar la oscuridad y por darnos consuelo y esperanza. Con la iglesia de todas las edades, te ofrecemos alabanzas infinitas, porque por fin aplastaste la cabeza del diablo y quitaste la culpa de nuestro pecado. Tú has resucitado. Oh Salvador, cansados y agobiados, venimos a ti para el descanso, sabiendo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tú has resucitado de verdad. Quita toda duda y todo temor y renuévanos día tras día en el gozo de la salvación. Aleluya. Santo Espíritu, Dios de gracia, nos has llamado por el Evangelio y nos has dado la fe en nuestro Salvador resucitado. Te glorificamos por abrir nuestros ojos para ver la luz de la vida. Por Cristo Jesús, guárdanos en la única y verdadera fe. Cristo ha resucitado. En el peregrinaje de esta vida, danos un deseo profundo de ver aquel día, cuando tú darás la vida eterna a nosotros y a todos los creyentes en Cristo. Cristo ha resucitado de verdad. Óyenos, Señor, al traerte nuestras peticiones personales. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor resucitado. Amén y amén. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda y preserva tus almas en la paz de nuestro Señor Jesucristo, quien de verdad ha resucitado. Amén. De nuevo, gracias a todos ustedes por estar acompañándonos a través de los medios de comunicación en línea. Deseamos que el Señor les haya bendecido y que les siga bendiciendo por medio de su palabra en esta vida de victoria que tenemos a través de Jesucristo, su Hijo y nuestro Señor. Quiero de nuevo dar las gracias a Zach, a Lorna y también a David, el vicario David, por su ayuda en este servicio. Y pues nada más queda decir que el Señor les bendiga siempre. Amén. Vamos a cantar el último cántico. Dios
muertes, Cristo ha resucitado de verdad. Amén.